Perdóname, Sí, pasa la moto. Yo quiero ver esa. Búscalo, Pero pues. si él llegó con No sé, de hecho, cuando llegó, parecía Sí, de la 1. y después digo, muestra una mi nombre es foto. Alonso. Ah, ya, está ahí. Oiga, no es feliz. Es que eso yo le dije a los chiquillos, cuando salí de la clase, No, tenía el pelo gris. Después, un medio blanco. Como un platino. lo que yo hice fue memorizar. Porque yo veía ya lo gris tenía gráfico. acá, pero sí. Entonces, ante la memoria, el razonamiento no existía. Pero primero me lo descoloré, lógicamente. El riñón. De colores. Eso. Eso. Así lo tenía. Sí. Así lo tenía antes. Loco, agradece que lo haya conocido así. Porque, de wea. Ah, yo sí lo tenía. Hasta el día de hoy. No, pero lo conocí diferente. Como 2 tonos más oscuros. Ahí está. Sí, pues, así me Ahí bien. Sí. A ver tú. Ya ahí te quedaba ahí. ¿Qué tiempo Sí, esa te vida? quedaba bien, Claro. te quedaba bien eso. London Boys. Después, Pero te quedaba bien. ¿La dura? oh, me cagaron. Ahora Después lo quedó haces así, tú. gris, gráfico. Ah, ya, pero ¿Y en cuánto Sí, va porque a la primera semana estaba como de gris a rosado. Ah, ya. Sí, como gris a rosado. Ay, parece Ya. El otro día busqué una... Abre tanto el dos. eléctrica. No, yo cuando trabajaba en Costa, en el otro colegio. También tengo ruido. ¿No? Me lo enrulo y me quedan así como por 3 días. Me lo lavo. Sí, pues fue un estilista profesional. ¿A dónde? Mira eso. Esa cuestión. Pero 9 horas. Yo no. 9 horas y tuve 3 horas. Cacha como que lleva el último partido. Es que, sí, eso es lo que digo, mi pelo es más El mío pasó de rubio a Naruto. naranjo, sí. Sí, Naruto, así, pero brutal. Tiene la decoloración distinta. La mía también, pues, A mí me de veía negro rojo. pasó a naranjo y de A naranjo mí me pasó a lo rubio. veía. No, eso es santa. Sí. Ese sale con el agua. Eso Es sabe. un shampoo especial y todo. El champú morado, ¿no? El champú morado. No, mira, tiene viso, Miguel. No, sí, el gris. Solo que lo voy No, bajando. esa foto no te favorece. No, porque esa la foto anterior, solo que lo iba recortando. Toma. No, pero el No, pero Ah, el gris, Dios mío. eso de Ah, bien. pero- Listo. Habemos shopping. Pájaro, ¿no? Pero hace una cola. Oye, vete en tu toque cuando estés en el zapato. Se presenta el pájaro loco. Concuerdo con Tío, cosa. Si querés me hago el moño María. Aquí. ¿Cuál es el moño María? Trenza María. Yo conozco la trenza María. Yo también. No, pues esa es una trenza. Estoy hablando, esa es una trenza. Está como que están mezclando las palabras. Esa es una trenza. El moño María es el moño que le hacían a los cauchos cuando no tenían pelo. Le dejaban como un moño para adelante. Me estás. Yo será como la palmera, ¿no? Sí, la palmera. No, cuando tenía el pelo largo, loco, 10 años mi vieja, mi abuela me defendiendo. unicornio. No sé, yo soy de la época en que las niñas se hacían un palmera. ¿qué? Ah, Sí, para colgarse en la micro ahí. La chaquilla el chicorita. La chaquilla el chicorita. Nunca lo había asociado a eso. No, era la escolares, entonces era para colgarse en la micro. Ya. Habíamos terminado de ver los cuerpos atónicos, ¿cierto? Sí. Y lo que íbamos a ver ahora era la biosíntesis de ácidos grasos. Íbamos a ver la biosíntesis no de lípidos, sino que de ácidos grasos, ¿ya? Para eso, tener súper claro que el acetil-CoA puede provenir de la beta-oxidación, que es la que hemos estado viendo, puede provenir de la degradación de glucosa después que el piruvato se descarboxila, y también puede provenir de algunos aminoácidos, ¿ya? Lo que se llama cadenas
carbonadas de los aminoácidos, que corresponden a los aminoácidos sin el grupo amino, ¿ya? O también llamados, estos que están acá, también se llaman alfa-cetoácidos. Después vamos a ver por qué. Pero les adelanto un poco, es porque cuando se saca el grupo amino, aparece un grupo cetona. Y como ese grupo cetona queda en el carbono alfa del aminoácido, se llaman alfa-cetoácidos. De hecho, el piruvato es un alfa-cetoácido. Es el alfa-cetoácido de la alanina. ¿Ya? Bien. A partir de ese acetil-CoA, que puede provenir cualquiera de esas vías, se pueden sintetizar ácidos grasos. Pero no directamente, hay que darse una vuelta un poco larga, pasando por el ciclo de Krebs. ¿Ya? Y ahí lo vamos a ver cómo. Y una vez que se sintetizan los ácidos grasos, se unen al glicerol y quedan como triglicéridos y por lo tanto se pueden almacenar. Pregunta, ¿de dónde podemos sacar glicerol en una célula? Ya les dije dónde sacamos el acetil-CoA. ¿De dónde podemos sacar glicerol? El glicerol es esa molécula que tiene 3 OH, por lo tanto tiene 3 carbonos. A ver si la puso por ahí. No está. Cuando rompo un triglicérido, si tengo los ácidos grasos y el glicerol. Pero si lo estoy rompiendo, no tiene sentido que lo esté sacando de uno para pegarlo y armar otro. ¿De dónde puede venir el glicerol? Me voy a molestar. ¿De dónde puede venir el glicerol? ¿De la bolanía? No. ¿Se acuerdan de la glicólisis? La glucogénesis, No. El glicerol puede servir para hacer glucosa en el proceso llamado gluconeogénesis. Pero ¿de dónde puede venir el glicerol? ¿De dónde sale? Aparte del triglicérido, pero no tiene sentido que lo saquemos de ahí para hacer otro. Aquí dice que, voy a leer, proviene de los glicéridos, grasas y aceites naturales y el resto de la producción viene de glicerina. No, en la célula. ¿De dónde viene el glicerol? El glicerol tiene 3 carbonos. Pista, tiene 3 carbonos. ¿Qué molécula que tiene 6 carbonos se cortan 2 de 3 carbonos? Ah, cuando se le pegaba una acá, se partía. ¿Cómo se llamaba ese Se me proceso? olvidó el nombre. Proviene de la glucosa. Sí, pero era uno de. ¿Cómo uno de los metabolizamos la 4 procesos de glucosa? la ¿Cómo se primera llama el parte. metabolismo de la glucosa? ¿Cómo se llama cuando empezamos a romper glucosa para obtener ATP? Se llama glucólisis. Proviene de la glioglicólisis, ¿ya? Glucólisis o glicólisis. Proviene de la glucólisis y proviene justamente del paso que nos comentaba el compañero, que es después que se activa la molécula de glucosa, se transforma en fructosa, se le vuelve a pegar otro fosfato, ¿se acuerdan? Y se cortaba por la mitad. Ahí teníamos 2 moléculas de 3 y una de esas se puede convertir en glicerol. Así es que en el fondo, si degradamos glucosa, podemos obtener glicerol y además acetil-CoA, ¿cierto? Y por lo tanto, de consumir mucha glucosa y degradar mucha glucosa, que no vamos a ocupar para la obtención de energía, ¿qué vamos a hacer? Ácidos grasos. Y por eso aumenta el porcentaje de grasa corporal cuando consumimos mucha azúcar. ¿Ya? Bien. Los ácidos grasos tienen distintos largos de cadena, ¿cierto? Estaban los de cadena corta, que tenían menos de 10 carbonos, los de cadena media, que estaban entre los 10, los 16, y los largos, que eran como de 18, 20 y algo, ¿cierto? Ya, cuando se sintetizan ácidos grasos hasta 16 carbonos, ese proceso ocurre en el citoplasma. Si la célula quiere producir un ácido graso más largo, de 18 carbonos, de 20 carbonos, de 22, tiene que tomar ese ácido graso y meterlo al retículo endoplásmico. Y en el retículo endoplásmico se termina de alargar. ¿Ya? Pero hasta 16 en el citoplasma. Y esa síntesis se llama síntesis de novo. ¿Ya? O sea, de ácido graso. ¿Ven? Y lo que dice acá, elongar ácidos grasos preexistentes, o sea, hacerlos más largos,
se realizan en el retículo endoplásmico y también algunos en las mitocondrias, dependiendo de si les vamos a agregar dobles enlaces o no le vamos a agregar dobles enlaces. ¿Sí? No vamos a entrar en más detalle porque yo creo que ya los tengo como menos aplastados con tanta enzima, ¿cierto? Ya. Bien. Entonces se sintetizan, como les decía, a partir del acetil-CoA que viene de la mitocondria. Recuerden que el acetil-CoA se produce en la mitocondria, ya sea porque la beta-oxidación ocurre en la mitocondria, ya sea porque la descarboxilación oxidativa ocurre en la mitocondria, o ya sea porque los aminoácidos cuando se degradan terminan de romperse en la mitocondria. ¿En qué parte es la matriz mitocondrial? Pero la mitocondria tiene dos membranas, la interna y la externa, y no tiene transportadores para que salga ese acetil-CoA. Por lo tanto, tienen que salir como otra molécula. Pregunta, ¿por qué las membranas de la mitocondria no tienen transportadores para que salga el acetil-CoA? Ayer, no sé si era así, pero ayer dijo que había adentro, en el centro y fuera. Esa era la coenzima. La coenzima. Pero el acetil-CoA no sale de la mitocondria. ¿Por qué no conviene que salga de la matriz mitocondrial? Acuérdense que está la mitocondria, membrana externa, membrana interna. ¿Sí? Aquí está el acetil-CoA. ¿De dónde viene ese acetil-CoA? Del piruvato que se descarboxiló, ¿cierto? ¿De dónde viene ese piruvato? De la glucosa, del proceso glicólisis. ¿Sí? Y se produce también aquí a partir de los lípidos, en el proceso que se llama beta-oxidación. Y también de algunos aminoácidos que llegan ahí y terminan convirtiéndose en acetil-CoA. ¿Por qué no conviene que se salga el acetil-CoA de aquí? Porque podría inhibir la glucólisis. ¿Es más fácil que eso? No, porque la enzima que convierte el piruvato a acetil-CoA está ahí adentro. Se requiere para el proceso. Sí, po. Acuérdense que el acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs. Y si lo produzco y lo saco de ahí, el ciclo de Krebs se da la espalda. Así que tiene que estar ahí. ¿Se fijan? Por eso tiene que quedarse ahí. Y por eso tiene que reconvertirse en otra cosa. ¿En qué se convierte? En malonil-CoA. ¿Dónde les suena la palabra malonil-CoA? No sale como malonil-CoA, se tiene que convertir en malonil-CoA. Sale como citrato. Entonces de aquí se convierte en citrato y el citrato tiene transportadores de salida. ¿Dónde está metido el citrato? ¿En qué proceso metabólico hablamos de citrato? ¿En algún momento? ¿No era en la vía de los fermentos? No. Ahí se producía pentosa, fosfato y NADPH. Ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿cierto? Se hacía que se juntaba el oxalacetato con acetil-CoA y la citrato sintasa generaba citrato. Por lo tanto, para poder sacarlo hay que pasar por el primer paso del ciclo de Krebs igual. ¿Ya? Y ahí podemos sacarlo. Y una vez afuera se convierte en malonil-CoA. ¿Sí? Ya. Para poder pegar este malonil-CoA con otro acetil-CoA que salió como citrato y que se convirtió en malonil-CoA, este proceso es súper repetitivo, se necesita NADPH, o sea, electrones que van metidos acá. ¿De dónde sale el NADPH? Porque no aparece de la nada. No, de la glicólisis produce NADH y este es NADPH. Del ciclo de Krebs. No, el ciclo de Krebs produce NADH, no produce NADPH. ¿Dónde se produce el NADPH? En la vía de las pentosas fosfato. Recuerden que La tercera la una de las funciones de la vía de las pentosas fosfato era justamente producir NADPH para poder sintetizar lípidos. Hola, hola, hola. Hola, te quiero Le sale buena, le sale buena. Por lo tanto, miren, estamos ocupando, pensemos en que estamos consumiendo glucosa o carbohidrato en exceso, ¿cierto? Ingresan a nosotros y ahí sube la insulina, ¿cierto? Y se mete la glucosa hacia el interior de las células.
en el hígado empieza a transformarse rápidamente en glicógeno, comiendo mucha glucosa, mucho carbohidrato. ¿Hasta cuándo se produce glucógeno? Hasta que se llena de glucógeno la célula hepática. Pero si yo sigo consumiendo, y de hecho consumimos bastante, ¿cierto? Ya no podemos convertir esa glucosa en... Sí, esta es la parte terrible. No podemos convertir... Es un alumno de química. No podemos seguir convirtiendo la glucosa en glucógeno, ¿cierto? Pero no importa, se sigue degradando igual en el hígado, se forma acetil-CoA de esa glucosa, parte de la degradación produce NADPH en la vía de las pentosas, ¿sí o no? Parte de esa glucosa se transforma en glicerol y listo. Ahí tienen todo en el fondo el por qué la glucosa se termina convirtiendo en lípido. O sea, puedo sacar todos los componentes para hacer lípido solo de la glucosa. Se sacan de otros lados. También si consumo muchos aminoácidos o si consumo muchos lípidos, ¿cierto? Pero ahí tienen el porqué. Cada proceso de la glucosa va generando lípidos. De alguna manera, si es que no la gastas en el fondo. ¿Sí? O si consumes en exceso. Bien. No. ¿Cómo sale? Oxalacetato, estaba en el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Acetil-CoA que se produjo, como les dije, y la citrato sintasa, que es una enzima del ciclo de Krebs, produce citrato. Si la célula requiere energía, ese citrato sigue el ciclo de Krebs. Pero si la célula no requiere energía, porque ya tengo suficiente glucosa, ese citrato sale por un transportador y después por un canal, por lo tanto atravieso las dos membranas de la mitocondria, y allá afuera no me sirve el citrato, me sirve el acetil-CoA. Por lo tanto, hay otra enzima que vuelve a generar el acetil-CoA y el oxalacetato. O sea, aquí las pego solamente para poder sacarlas, y acá tengo que volver a despegarlas en el fondo, porque a partir de este voy a hacer el ácido graso. Y este oxalacetato, que era del ciclo de Krebs, ya no está en el ciclo de Krebs. Por lo tanto, si saco muchos, el ciclo de Krebs empieza a quedar vacío. ¿Sí o no? Y si se queda vacío, no me va a servir para producir energía. Así es que este oxalacetato hay que volver a meterlo de vuelta a la matriz mitocondrial. ¿Y cómo se hace? Una enzima lo transforma en malato, otra enzima lo transforma en piruvato, y el piruvato podía pasar, ¿se acuerdan? Pasa. Y tengo piruvato. Si el piruvato está en la matriz mitocondrial, pueden pasar dos cosas. Que se convierten en acetil-CoA por la descarboxilación oxidativa y se degrade o siga este ciclo. Pero si se convierte en acetil-CoA, me quedo sin oxalacetato. Por lo tanto, el ciclo de Krebs se vuelve a vaciar. Así es que lo que hace la célula es convertir ese piruvato directamente en oxalacetato. Vacié, rellené. ¿Cómo se llamaban las reacciones de relleno del ciclo de Krebs? Tiene un nombre bien feo. De relleno del ciclo de Krebs. Se llamaban reacciones anapleróticas. ¿Qué es lo feo de eso? ¿Sí? ¿Dónde están metidas las reacciones anapleróticas? Esa específicamente que convierte el piruvato en oxalacetato. Recuerden, este piruvato viene como oxalacetato. ¿Sí? No puede entrar directamente, tampoco puede salir directamente. ¿Por qué no me conviene que salga directamente? Porque se empieza a vaciar el ciclo de Krebs. ¿Sí? Y si es impermeable para un lado, también es impermeable para el otro. ¿Ya? Por eso se convierte en piruvato, porque el piruvato sí podía pasar. ¿Sí? Repetitivo. Ya. El piruvato se puede convertir en acetil-CoA, pero en ese caso lo estaría degradando, no me sirve. Así es que lo que se hace es que se convierte directamente en oxalacetato y vuelvo a rellenar el ciclo de Krebs. ¿Dónde estaba eso? A ver si me ayuda el tarro este de computador. Creo que voy a terminar nunca. A ver. No. Como 5 clases atrás, ¿no?
Pues no han impreso las clases, ¿ven? Hacen subirlas ahí al Moodle y no las imprimen, no las... No, es que es como esta materia, ¿cierto? No hay plata, vos, profe, tanta hora. Pero búsquenla en el teléfono ahí, pues búsquenla en el teléfono, se tiene que guardarla en el teléfono. ¿Cuál busca? El ciclo de Krebs. Vamos a postular una subvención para la impresora. Puedo poner el Tengo rap. que Sí, menos ¿Mm? falta el rap. Sí, es narrativa. No, pero sí está en... Sí. ¿Se acuerdan que el ciclo de Krebs era una vía anfibólica? Porque yo podía meter moléculas ahí y degradarlas completamente hasta CO2 y agua y obtener nada sin el pH, pero también se podían sacar cosas. Por lo tanto, también era anabólica. Yo les había puesto el ejemplo, el citrato sirve para hacer ácidos grasos. Puedo sacar estas otras para hacer aminoácidos, etcétera, etcétera. Pero si yo saco esta, tengo que volver, recuerden que esta viene de esa, ¿cierto? Tengo que volver a rellenarla. Piruvato, oxalacetato. Estoy rellenando. Habían varias formas. Podía convertir el piruvato incluso en malato también. Podía convertir el fosfonol piruvato también en oxalacetato. ¿Sí? Esas eran las reacciones de relleno. ¿De dónde viene el fosfonol piruvato? Tiene que sonarles en alguna parte del estudio. Fosfonol piruvato. ¿Sí? No se los voy a preguntar así directamente en la prueba, pero en el fondo es para que no pierdan el contexto, porque se fijan que cuando uno ve metabolismo como que aparecen y desaparecen moléculas de la nada, para que no se olviden de dónde vienen. También puede hacer oxalacetato del fosfonol piruvato. ¿De dónde venía el fosfonol piruvato? Entonces, mire, si no se acuerdan, véanlo acá. El fosfonol piruvato puede servir para hacer glucosa. Por lo tanto, ¿la glucosa podrá hacer fosfonol piruvato? Sí puede. Esta era la penúltima molécula de la glicólisis. Si le saco el fosfo al fosfonol, tengo piruvato. Y cuando le saco ese fosfo, tengo ATP. ¿Sí? ¿Ahora sí se acuerdan un poco? Repaso. ¿Cómo se llama el proceso que es capaz de convertir fosfonol piruvato en glucosa? De glucosa a fosfonol piruvato, glicólisis. El paso 9. De aquí para allá, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama cuando puedo hacer glucosa de algo que no es glucógeno? Gluconeogénesis. ¿Sí? Repaso, ¿ven? Ya. Esto es Sánchez para que no se lo aprenda de memoria. No se lo está grabando. No, pero él sabe por qué se lo digo, ¿cierto? Ya. Volvamos entonces a esto. Y listo. Del acetil-CoA que vino de varias partes, ¿cierto? Lo meto a la primera reacción del ciclo de Krebs, la citrato sintasa, que les dije que era importante porque como era la primera enzima, era regulada, se regulaba por productos, ¿cierto? Saco ese citrato, una vez afuera en el citosol, vuelvo a convertirlo a oxalacetato y acetil-CoA, ese tengo que volver a meterlo para adentro, así que para hacerlo lo convierto en algo que sea permeable a las membranas, piruvato, y una vez adentro, en vez de degradarlo por esta vía, lo convierto directamente en oxalacetato y esa es una de las reacciones que se llaman como anapleróticas porque rellenan el ciclo de Krebs. ¿Por qué lo tengo que rellenar? Porque lo estaba vaciando cuando lo estaba sacando para afuera. ¿Sí? Ya. ¿Y ahora qué pasa con ese acetil-CoA que está afuera? Se transforma en esta molécula más grande, malonil. ¿Y cómo se hace? Se le pega CO2. Eso lo hace una enzima que se llama acetil-CoA carboxilasa, porque le estoy carboxilando, pegando un carbono, al acetil-CoA. ¿Sí?
Y fíjense que estoy pegando cosas, esta con esta. Por lo tanto, es una reacción anabólica. Por lo tanto, requiere energía. Ahí está. Rompo un ATP. La energía de ruptura da para que yo pueda armar esta nueva molécula. Y ahora que tengo... y esta enzima, la acetil-CoA carboxilasa, usa biotina, vitamina B7 como coenzima. ¿Sí? La B7. ¿Cómo que no? ¿La biotina no es la B7? ¿Cómo se llama la? Quítelo el punto. También B8 y también vitamina H, creo que le llaman. La 8 le creo, pero 7. También, me busqué. ¿En serio? Sí. B7 u 8 o H incluso le llaman. Vitamina H. Entonces miren, mientras buscan ahí, ese malonil-CoA ahora, A vitamina H, B8. Es que yo la conocía por la B8, no la conocía por la B7. por la B7. En todas las disertaciones. ¿Sí? Ustedes saben que le van cambiando nombre ahí dependiendo de qué. Luego, ese malonil-CoA, que es el acetil más el CO2, se pega a una parte de un complejo multienzimático que se llama ácido graso sintasa. A ese mismo complejo se le pega un acetil-CoA. Y lo que hace este complejo multienzimático es que toma esto y lo pega aquí abajo. Ahí está. Y al pegarlo aquí abajo, ese CO2 se sale. Por lo tanto, este mismo CO2 se puede ocupar para pegarlo a un acetil-CoA, hacer el malonil, y ese malonil ahora pegarlo aquí más abajo. Ahí está. Y se vuelve a salir. Y así, etcétera, 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 etcétera. 8 veces. ¿Sí? Por lo tanto, para sintetizar ácidos grasos, necesito una molécula de acetil-CoA, la primera, y puro malonil-CoA. ¿De dónde vienen todos esos malonil-CoA? De un acetil al que se le pegó un CO2. Y aquí una pregunta entretenida. ¿Para qué la célula se da la lata de gastar ATP pegándole un CO2 si después el CO2 se sale? Porque no le sirve. Pero acuérdate que no lo transporta como malonil, pero lo No transporta le como sirve el citrato. acetil, como acetil. Le sirve que esté transformado. Pero ahí lo necesita. ¿Pero por qué le sirve que esté transformado? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pegarlo? Ya me pueden hablar de la especificidad de las enzimas, ok. Pero ¿por qué mejor no es acetil y listo? Pego puro acetil. ¿Por qué le pego algo que me gasta ATP y después se sale? O sea, es como que ¿para qué gasté el ATP? ¿Se fijan o no? Más fácil. Lo que vimos en bioenergética. Como la reacción química. ¿Se acuerdan que las reacciones químicas tenían que ser espontáneas y para eso unas le prestaban como espontaneidad a la que no era espontánea? ¿Sí? Ya. Por sí sola no se pega. Esto por sí solo no se pega. Tengo que prestarle la energía de la ruptura del ATP. Y ahora esta molécula está más energética. ¿Cierto? Entonces ahora para pegar esta, ocupo la energía de sacarle esto. ¿Se entiende ahora? Solo por eso. Ahora, gasto ATP, no importa. Fíjense que aquí gasté, para hacer gasté un ATP. 2 ATP, porque tuve que hacerlo de nuevo. 3 ATP, tuve que hacerlo de nuevo. 4 ATP y como son 8 adiciones, 8 ATP, ni siquiera, 7 ATP. Porque este no tenía para qué gastarlo, ¿cierto? ¿Cuánto nota eso? ¿Y cuánto nos da esto? Harto. Harto. Harto más que 7, ¿cierto? Así es que no importa, estoy invirtiendo poquitita energía y voy a guardar una molécula que es capaz de generar muchísimo ATP. ¿Ya? Por eso la célula se da tanta.
Otra pregunta interesante. Supongamos que yo vine a la clase del profe Guillermo y me quedé con esa parte de ahí. Oh, mire, para empezar a sintetizar ácidos grasos, necesito que la acetilcarboxilasa le pegue el CO2. No hay problema, ¿cierto? Pero resulta que esa enzima requiere de biotina. Yo no quiero más grasa en mi vida. Y quiero harta azúcar. Y no quiero más grasa. Así es que voy a dejar de consumir biotina. Como no tengo biotina, no voy a poder hacer el malonil. Y si no tengo el malonil, no voy a poder armar el ácido graso. ¿Qué problema me puede traer? ¿Por qué? Porque se supone que son como el alimento preferido para, en este caso, para el órgano. En este caso, para el hígado. Ya, pero el hígado también podría ocupar glucosa, igual. Puede ocupar aminoácidos, de hecho. No su preferido. ¿Qué peleaba? No su preferido. ¿En qué falla mi razonamiento de dejar de consumir biotina y así no sintetizo ácidos grasos y me ahorro el rollo? ¿Qué problemas me podría traer no poder sintetizarlos? Porque podría... Pero si tengo déficit podría comerlo. O sea, más que sintetizar, que no... O sea, me los como los ácidos grasos, ¿cierto? Ya vimos que había la media pelotera ahí para comerse el famoso ácido graso y el kilomicrón y todo el cuento. Pero ¿qué problema me podría traer que mis células, mi hígado, que es el que sintetiza ácidos grasos, y el adipocito, que lo sintetiza, no pueda hacer ácidos grasos? Miren, que el adipocito no pueda hacer ácidos grasos, significa que no puede hacer triglicéridos. Perfecto, el adipocito lo mantengo flaquito. Pero que mi hígado no pueda hacer ácidos grasos, ¿qué problema me podría traer? ¿Por qué es necesario que nosotros produzcamos ácidos grasos? Por la concentración de bilis. No necesariamente. Porque acuérdate que la bilis tiene que ver con metabolismo de colesterol. Y yo puedo consumir el Porque colesterol. llegan a ser fuente de reserva en caso de... Ya, y suponiendo que no importa. No me importa la reserva. Total, puedo comer. Comer y comer y comer. Los tengo en el torrente sanguíneo. ¿Cómo? Se me acumulan en el torrente sanguíneo. No, porque los puedo guardar en el adipocito. Los que como. ¿Para qué se necesitan los ácidos grasos? Para formar proteína. No, perdón. Las proteínas necesitan los aminoácidos. ¿Para qué necesito los ácidos grasos? ¿Solo de reserva? No, también constituyen la membrana plasmática. Exactamente. Y si no tengo ácidos grasos disponibles para hacer fosfolípidos, para hacer membrana plasmática, ¿qué problemas voy a tener? No conocen. Pero con las que tengo aquí es suficiente. Pero las pierden. La absorción. Pero se van muriendo. Necesita ¿Y cómo las recupero? No puedo reciclar 100% los de ácidos, los fosfolípidos de mis membranas. Necesita nuevos ¿Cierto? para poder crear. Necesito crear nuevos. ¿Qué tejidos necesitan constantemente crear células? Constantemente. No me digan sistema nervioso, el sistema nervioso ahí al contrario. Con suerte la glía crece un poco, digamos. ¿Qué células, qué tejido nuestro necesita constantemente reproducirse, 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 reproducirse? Todo lo de epitelio, piel, todo lo que tiene que ver con mucosas, todo lo que tiene que ver con el intestino, todo lo que tiene que ver con el esófago. Recuerden que yo como algo y, aunque esté mojadito, igual arrastro una cantidad de epitelio, pero el que les encargo. ¿Cierto? ¿Qué otras células más se necesitan reproducir constantemente? Célula muscular. No necesariamente, no constantemente. De hecho, las del corazón no se reproducen. Renales. Tampoco, porque si no, no tendríamos problemas renales, se reproducirían. El hígado. Ya, esa es una, el hígado. Como el hígado está sujeto a todo lo que hace, necesita recuperarse bastante, uno de los que más se recupera. ¿Qué otra más? Hay epitelios, mucosas, hígado. ¿Qué otra célula más tiene que estar constantemente reproduciéndose? Y ya dijeron sangre. Sangre, ¿cierto? Harto. Ya te escuché. Glóbulos rojos, ¿cierto? Por lo tanto voy a tener problemas también en ese sentido, ¿no? Me dicen el bandejero. Voy a tener anemia, pero no ferropénica, sino que tiene que ver con la cantidad de eritrocitos. ¿Qué otra más?
¿Qué otro problema más voy a tener? Aparte de tener anemia, un hígado ahí maleno, problemas de piel, las uñas no me van a crecer, esas son células muertas, pero son células que en alguna vez tuvieron vida. Pelo. Oxigenación, respiración celular. ¿Por qué oxigenación? No necesito que se reproduzcan mucho. Una hemoglobina. La hemoglobina son proteínas. Ahí está el eritrocito, sangre. ¿Qué otra célula en la sangre es súper importante que en algún momento determinado se reproduzca muchísimo? Y pasa ese momento y da lo mismo si hay muchas o no. No, porque las células que coagulan no son células, son proteínas. Ya, esa es una, plaquetas, porque son pedazos de membrana que salen de los megacariocitos. ¿Qué otras más? Eritrocitos, sí, también. Se van cambiando como cada 3 meses más o menos. En realidad se están cambiando siempre, pero duran como 3 meses dando vueltas. ¿Qué otra más? ¿Y si nos da una infección? El sentido inmune. Claro, pues, ¿cómo se van a clonar en el fondo de esos glóbulos blancos? Así es que, perfecto, me voy a quedar sin grasa, pero también voy a tener problemas en el fondo de inmune, ¿o no? Sí, de inmunosupresión. No inmunosupresión, va a tener problemas definitivamente de clonar células inmunes. ¿Sí o no? ¿Qué otro problema más voy a tener? ¿Los niños qué problema van a tener los hombres? ¿Qué células tienen que llenar 200.000 por milímetro cúbico todos los días mínimo? Sí, pues, ¿se fijan? Entonces cuando nosotros decimos, hoy miren, esta persona parece que le falta vitamina B7, B8, tiene problemas con la biotina, es re fácil saber si es cierto o no. Va a tener problemas de piel, va a tener problemas de cantidad de eritrocitos, va a tener un conteo lento, va a tener problemas inmunes, va a tener oligospermia, así que capaz que tenga hasta problemas en el fondo de, ¿cómo se llama? No de reproducción, ¿cómo se me olvidó la palabra? Va a tener problemas para tener hijos, ¿cierto? Va a tener problemas de esterilidad, y todo porque al que se le ocurrió no consumir vitamina C para no hacer ácido graso llegó a la mitad de la clase del prófano. ¿Se fijan? El que llegue ahora, ¿Sí? no consumáis de 7, compadre. Claro. Estéril. Entonces ahí es cuando ustedes escuchan, dentro de todo lo que les pasa, ¿cuáles son los problemas de que falte una vitamina? Ahí tienen uno, súper claro. Habían otros, ¿se acuerdan que habían otros problemas que tenían que ver, por ejemplo, si nos faltaba magnesio? ¿Cuál era el problema si teníamos pocas cantidades de magnesio? ¿Cuál era uno de los problemas que yo les conté que podía ocurrir? El magnesio era un cofactor para las enzimas de la glicólisis, para las enzimas del ciclo de Krebs, así que vamos a estar faltos de energía. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Ya, ahí tienen. Entonces cuando nos hablan de todos los problemas que hay de consumir pocas vitaminas, ahí tienen otro, súper claro. Si no puedo hacer ácido graso, ¿cómo voy a generar membranas? ¿Cómo voy a generar hormonas sexuales? También. No solo no voy a tener poca cantidad de estas células que les contaba, sino que además no voy a poder hacer hormonas sexuales porque no voy a poder armar colesterol. El colesterol se arma a partir de una molécula de esa más grande que se empieza a doblar y hay 20.000 reacciones químicas. ¿Ya? Son hartas. Ahí tienen el porqué de las vitaminas produce problemas. Ya. Ahora, el que estas cosas se vayan pegando implican el proceso inverso de la beta-oxidación. Miren, en la beta-oxidación lo que hacía la célula era oxidar, o sea, sacaba electrones, dejaba un doble enlace, hidratar, meter agua en ese doble enlace, volver a oxidar y después cortar. Aquí lo hace al revés. Pega, reduce, o sea, le mete electrones con el NADPH, deshidrata, le vuelve a meter electrones con el NADPH y todo de nuevo. Pego, reduzco, hidrato, reduzco. Es al revés. El otro era oxido, hidrato, oxido, corto. Pego, reduzco, deshidrato, sí, deshidrato, reduzco de nuevo. La otra, la beta-oxidación la hacían 4 enzimas. La síntesis la hace un complejo multienzimático. Es como si estuvieran todas las enzimas pegadas juntas. ¿Ya?
¿Les quedó bien claro esto? Les digo, porque si estudian esto de los libros, es súper tóxico como está explicado. Yo traté de reducírselo al máximo posible. ¿Ya? Complejo tanto. Complejo multienzimático que se llama ácido graso sintasa. En inglés. Fatty acid sintasa. ¿Ya? Si ahora la célula quiere alargar esto, vuelve a meter este ácido graso a la mitocondria y lo alarga, o toma este ácido graso y lo mete al retículo endoplásmico y lo alarga. ¿Ya? Va a depender de cuánto quiere alargarlo, o si quiere agregarle insaturaciones, o si quiere pegarle un fosfato para hacer fosfolípidos. ¿Ya? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ya. Difícil la pregunta, ¿cierto? Ya. La pregunta. Pero bien integradas. El profe se la pregunta difícil. Toda la materia. Por supuesto, porque se aprendan las cuestiones de memoria no tiene ningún sentido. Miren, en mi época que no había teléfono, no había libro, no había ninguna cuestión, todo de memoria. Ahora no, pues, ahora uno tiene que pensar por qué está haciendo las cosas que está haciendo. Pero usted aprendió harto, ¿sí? ¿Por qué no nos deja aprender también? ¿Ve? ¿Por qué cree usted? Son distintos métodos de inteligencia. A la bola de... No, pues porque ahora hay que ocupar los métodos que existen. Pues. No nos podemos quedar 2 siglos atrás, no tiene sentido. ¿Sí? Nada que por eso. Ya. A mí me cargan esos profes que están pegados como 30 años atrás. No puede ocupar el teléfono para buscar, si puede ocupar el teléfono para buscar información. Si ahora el truco No, es otro. la diapo. Sí. Es cómo lo busca y cómo filtra lo que es correcto y lo que no es correcto. Antes uno sabía que yendo al libro siempre era todo correcto, pero tenía que hacer la tremenda fila en la biblioteca para que le dieran el libro, ¿cierto? Ahora no, pues uno saca el teléfono y busca. Listo. Ahora, ¿qué será bueno de lo que está ahí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer ahora. ¿Sí? A mí la quiere conocer. Ya. Bien. Ahora vamos a ver entonces metabolismo de los compuestos nitrogenados. ¿Cuáles son los compuestos nitrogenados que hay en la célula? De hecho, ¿se acuerdan que las biomoléculas eran... que me encantó ahí cómo lo pusieron, cómo lo puso usted en la otra clase? Hablamos de las Los chomps, ¿cierto?